Buenas noches, día 16 de abril, las 22:45 de la noche y comenzamos otro nuevo capítulo de Hispal entre amigos. El grupo Hispal hoy nos acompaña Juan Manuel Cruz, nos acompaña Paqui Álvarez y el que les habla que soy yo, Francisco Carbajo. Otro buen amigo del mundo del misterio, otro buen amigo cercano a nosotros, de aquí de la provincia de Sevilla. En este caso es paisano mío, colaborador en diferentes programas de misterio, como pueden ser El Ojo de Horus, Mundo Insólito o La Puerta de la Pirámide. Y es una de las personas que cuando comenzó este tema del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, yo vi que entre sus publicaciones ponía algo de este tipo, comentarios de este tipo, que es más o menos lo que os voy a leer. Yo soy de las personas que aprenden de los errores. Tendré otra forma de pensar cuando todo esto termine. Cosas que antes eran importantes y luego no lo serán. Michael, muy buenas noches. Michael Martínez Blanco es el que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Michael? Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, como siempre, aquí recluido, como estamos, pues, el 100% casi el 100% de la población española y poquito a poco a nivel mundial, ¿no? Pues lo que he dicho, las palabras que leía las he sacado de tu página de Facebook. Cuando comenzaba más o menos esto del coronavirus era lo que tú escribías. La primera pregunta que os estamos haciendo todos para empezar, es cómo llevas el confinamiento y qué opinión tienes de la pandemia que estamos sufriendo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, amigos, decir que yo tengo mis propios pensamientos y, bueno, aquí no vamos a hablar de pues, el momento, ni el sitio, ni el lugar de hablar de política, ¿no? Pero interiormente he cambiado. Creo que todo el mundo cuando salgamos, si alguna vez salimos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Salgamos de esta situación, bueno, pues yo creo que psicológicamente, filosóficamente tendremos un cambio radical en nuestra forma de pensar, incluso de actuar. Esa frase es porque nos estamos dando cuenta que estamos viviendo con poco, no estamos viviendo en este confinamiento con pocas cosas, ¿no? Lo que tenemos en casa, ¿no? Nos aviamos, ¿no? La locura de ese primer fin de semana, amigos, de ese papel higiénico y de esas cosas, bueno, pues ya poquito a poco fue desapareciendo, ¿no? No estábamos acostumbrados a nivel, yo como investigador histórico, a nivel de la historia, pues prácticamente en España es la primera vez que se vive en democracia, en un estado de alarma, pero sanitario, ¿no? Estamos en un estado de alarma sanitario, luchando contra un enemigo que no vemos, que es el problema, es que no lo vemos, porque en todas las guerras y en todos los conflictos bélicos, bueno, pues el enemigo se supone que, bueno, lo estás viendo, ¿no? Pero aquí no lo vemos, ¿no? Y nadie estamos exento de contagiarnos, ¿no? Y si quiere, bueno, si quiere, amigo, puedo contar una cosa a nivel personal, bueno, que yo no lo he contado, a nivel familiar, sí, he investigado un poquito de lo que sucedió y vamos a hablar un poquito de noviembre, diciembre y enero, ¿no? De diciembre, noviembre, diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020, ¿no? Eh, si quiere os lo cuento, ¿no? ¿O queréis que lo cuente? Vamos a empezar primero por conocerte un poquito más y luego nos cuenta tu opinión, ¿te parece? ¿Vale? Ah, Perfecto. ¿A qué te dedicas, Michael? Bueno, actualmente he cambiado varias veces de profesión, ¿no? Yo empecé con los estudios y tengo estudios de delineación y topografía, ¿no? Y bueno, y luego, a raíz de encantarme lo que es la arqueología, la historia y la historia del arte, bueno, pues entré en la universidad, ¿no? Por circunstancias de la vida tuve que dejar los estudios durante 10 años o algo más, porque, bueno, porque la situación requería que necesitaba dinero, ¿no? Así que lo que pude hacer con inteligencia, es intentar de buscarme una profesión donde, bueno, se ganase bastante dinero, entre comillas, y que, bueno, tuviera una vida estable. Así que empecé a sacarme todos los carnets que había, ¿no? Bueno, me queda el helicóptero, ¿no? Pero empecé a sacarme carnet de coche, de moto, de tráiler, mercancías peligrosas, productos radiactivos, explosivos. Y ahí yo empecé como chofer, como camionero, ¿no?
Y bueno, eso me llevó a viajar, bueno, por un montón de sitios increíbles que yo pues, prácticamente, si no llegase así, pues no podía haber viajado, ¿no? Y cuando tenía el tiempo libre, bueno, dejaba el camión y me iba a mis quehaceres, que es la historia y sobre todo el misterio, ¿no? Cuando ya, bueno, estuve harto de viajar por toda Europa, por supuesto la familia muy lejos, pues decidí pues buscar la habichuela aquí en Sevilla, ¿no? Tuve la suerte, de entrar en una empresa también de camionero, que se dedicaba a lo que es el movimiento de tierra, excavaciones y movimiento de tierra, y que, bueno, asociado a otra empresa que se dedicaba a demoler edificios antiguos para el gobierno o para empresas privadas, y nada, nosotros los que cogíamos era un edificio en cualquier ciudad de Andalucía, se demolía, retiráramos esos escombros y luego empezamos lo que es el sótano y las excavaciones. La suerte, como siempre digo, y la casualidad es que el misterio y ese misterio y esa historia pues siempre me ha ido acompañando. Después, bueno, pues seguí un poquito, ya pude estudiar, sigo estudiando, bueno, estoy metido en dos carreras, una es geografía e historia y la otra historia del arte, ¿no? Poquito a poco va hacia arriba. Y ahora ese último año siendo de camionero y de también operador de maquinaria pesada, ¿no? Y tuve la suerte, como he dicho antes, de dejarme un poco el camión y cuando, por ejemplo, en los centros de las ciudades, pues sacábamos todo el material de un edificio, había que conservar y hay que conservar por patrimonio la estructura original del edificio, sobre todo la fachada, ¿no? Entonces, bueno, y ahora empezamos la excavación con maquinaria un poco pesada hasta que los arqueólogos y la gente de historia, pues ya empezamos en todos los centros de todos los pueblos, como en Sevilla, hemos excavado en Sevilla, en Badajoz, en Huelva, casi todos los centros de ciudades y de pueblos, nada más que excava un poquito, bueno, pues sale cualquier resto arqueológico. Yo, bueno, pues me dedicaba con la máquina, ya no era tan pesada, eran retroexcavadoras mini y eran, bueno, pues eran maquinaria más sofisticada y de un trabajo más específico, una excavación al milímetro, ¿no? Claro, estaba todo el día con esos arqueólogos y esos historiadores ayudándole a desenterrar esa historia de Sevilla y de esas ciudades. Actualmente ahora, bueno, me hicieron una oferta que no pude rechazar, una empresa, una multinacional muy grande, la cual, bueno, pues dejé un poco la arqueología y me dediqué a la geología, ¿no? Y actualmente es una empresa que es una cantera, el cual, bueno, se extrae material para diversos trabajos, como por ejemplo cuando hay que hacer, por ejemplo, ADIZ, ¿no? Las vías, por ejemplo, del tren, ahí hace falta un material X o una construcción de un edificio hace falta X, ¿no? Y ahí estoy ahora mismo en una cantera, bueno, creyendo que la historia y creyendo que la arqueología le iba a dejar, y cuando me he dado cuenta he tenido permiso y acceso a multitud de cavidades de cuevas donde, bueno, normalmente no podía entrar cualquiera y bueno, y como estaba acreditado, bueno, pues resulta que he entrado en cuevas y he entrado en sitios donde esa misma arqueología pues sigue existiendo, ¿no? Parece ser que me sigue que me sigue acompañando por todas partes. Vamos, que te ha venido al pelo el trabajo, ¿no? La verdad que sí. Eso dentro de tu curiosidad por la arqueología, que te ha venido muy bien. Y dentro del mundo del misterio, ¿cómo empiezas, Michael? Creo que me he criado en el caldo de cultivo mejor, ¿no? Mejor que había, porque mi padre, como cualquier genio, pues no nació, cualquier genio incomprendido, pues no nació ni en el lugar preciso ni en la época precisa, ¿no? No pudo estudiar y entonces era mayor de 10 hermanos y tuvo que trabajar desde la edad de 8 años, ¿no? Bueno, pues mi padre era muy aficionado no pudo ser, por supuesto no ha estudiado, aprendió a leer y a escribir solo, ¿no? Era muy aficionado a la aeronáutica y sobre todo a los sistemas de propulsión de las grandes maquinarias, pero le encantaba la aviación, ¿no?
Bueno, de hecho, así que antes de tener 18 años ya construyó su primer motor, ¿no? Que lo acopló a un chasis que había allí de madera y, bueno, ya digo que mis tíos duró muy poco, ¿no? Él tenía su propia idea bueno, le encantaba esos aviones y sabía de los modelos bueno, desde el primero hasta el último. Pero había algo que le fascinaba y era el tema de los ovnis, de cómo se podrían propulsar esas naves y esas aeronaves. Él decía que no podía ser con un de esos, con combustible fósil, sino que tendría que ser el combustible fósil no sacado del petróleo, no derivado del petróleo, tiene que ser algo antigravedad, ¿no? Claro, desde pequeño, a él le encantaba JJ Benítez, bueno, Antonio Rivera, o sea, estamos hablando de gente importante. Así que cuando salía, antiguamente había solo dos cadenas, ¿no?, de televisión, cuando salía JJ Benítez, alguna de estas personalidades me llamaba, decía, niño, vente para acá. Entonces yo me sentaba y lo veía. Pero mi madre fue también la que 50 y 50%. Mi madre es la número uno fan de otro maestro inconfundible como Fernando Jiménez de Los. Mi padre obsesionado con los ovnis y mi madre, bueno, que le encanta la parapsicología y sobre todo la fantasmogénesis, esa supuesta psicofonía que ella dice que cómo es que se graban, ¿no?, esas voces en una grabadora si no hay nadie, ¿no? Entonces, imagínate cuando salía en esos programas de televisión, salían estos dos maestros, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que podía pasar? Bueno, pues me llamaban a mí y yo los veía. Mi padre, pues cuando podía, compraba Karma 7, bueno, Más Allá y revistas de esta índole, ¿no? Así que imagínate el caldo de cultivo que tengo yo desde pequeño. Michael, a mí siempre me ha sorprendido tu nombre. Yo soy de Coria, tú creo que eres de Coria, pero me sorprende que llamándote Michael sea de Coria. O sea, tiene nombre de ser de Massachusetts o de ser de otro sitio. Cuéntanos de dónde viene lo de Michael y que te dejo unos de Coria, porque a mí me tiene todavía un poquito de pista, yo no lo sé. Te voy a dar dos versiones y las dos versiones son dos versiones verdaderas. Dame la buena. No, son las dos buenas y tú coges la que más te guste. Siempre digo las dos versiones. Yo pertenezco, mi familia, mis tatarabuelos son extranjeros, ¿no? Son del centro de Europa, ¿no? También migraron a Estados Unidos, ¿no? Así que tengo familia en Centro Europa y en Estados Unidos, donde tienen rancho y eso en San Francisco, ¿no? De ahí viene Michael, ¿no? De ahí viene Michael, ¿no? De la familia, mi familia americana, ¿no? Pero también viene porque mi madre, aparte de Jiménez del Oso, era muy fan de Michael Jackson, de aquello de los Jackson 5, ¿no? Y por eso te digo que esas son las dos versiones, que las dos son verdaderas. Sí, soy de Coria, soy nacido en Coria. Y bueno, ya te digo que la mitad de mi familia, bueno, pues está prácticamente entre Alemania, Suiza y Estados Unidos, ¿no? Tu madre era muy fan de Michael Jackson y mi madre era muy fan de Sisi Emperatriz. Por eso a mí me pusieron Francisco José, operador de autos. Eso es verdad también. Mike. Dime. No, habla. No, sí, hoy en día sí, por ejemplo, mi hijo mayor, pues sí, le puse, para que por lo menos la estirpe de Michael no desapareciera, le puse el nombre de Michael, ¿no? Pero resulta que, bueno, que ya hemos conocido en el instituto y en eso que ya antiguamente solo yo era un nombre muy extraño, un nombre extranjero, pero hoy en día conozco bastante Michael, de la edad de mi hijo, ¿no? 18, 19 años, que, bueno, hoy en día pues ya los padres tenemos otra mentalidad, ¿no? Como antiguamente. Michael, teniendo por un lado a tu padre que le gustaba la ufología y por otro lado a tu madre que le gustaba el tema de fantasmogénesis, ¿tú crees que puede estar relacionado esos dos mundos? ¿Que puede tener algo que ver el tema de los ovnis con el tema de los fantasmas? Creo que sí, porque podemos hablar de visitantes de dormitorio y también podríamos hablar de una figura tan famosa como el Pie Grande, ¿no? El Sasquatch, donde se aprecia
que incluso cuando se graba ese sonido extraño, hay pisada de este pie grande, o incluso se ha llegado a filmar este supuesto Bigfoot, días antes o incluso horas antes se ven encima de esos bosques, esos grandes bosques, de esos grandes árboles, se ven extrañas luminarias que se asocian con los ovnis, ¿no? Podíamos también asociar con el tema de la fantomogénesis, pero más bien con el tema de psicofónico, ¿no? O transradio, esa comunicación que hay de transradio, ¿no? Porque hay muchas teorías, pero posiblemente, aparte de mundos paralelos, también hay una teoría que estamos siendo visitados por seres extraterrestres, pero también podríamos estar visitados por seres de otra dimensión, ¿no? Que hay filmaciones, hay que tener mucho cuidado con estas filmaciones, bueno, en YouTube o lo que sea, que algunas son fake, son falsas, pero otras se ve como otras. Se han analizado por expertos y, bueno, y no han encontrado ningún indicio de manipulación en ese vídeo, y se ven como aparece del cielo, se abriera como una puerta, en este caso un arco, un agujero de gusano, llamémoslo como que quiera, y aparece una de estas extrañas naves. Aparece o desaparece, ¿no? Hay una teoría que dice que, bueno, que precisamente esos fantasmas que nosotros vemos, esa fotografía que hay, que quedan, esas figuras, pueden ser o seres de otra dimensión, que en un momento dado pasan por alguna parte que es a las cámaras, ese radio de visión que tiene estas cámaras, tanto de vídeo como de fotografía, lo captan, nuestros ojos no. Algunos sensitivos, por ejemplo, pueden captar ese paso, ¿no? A través de ese acercamiento entre los dos mundos. Yo creo que sí, yo creo que, Juanma, puede estar relacionado, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la certeza y la comprobación de demostrar el porqué, si verdaderamente es eso, es así. A mí me ha llamado mucho la atención, Michael, un post que tú lo escribiste y has vuelto a compartir ahora en estos días. Es de 2017, dice: toda persona tiene un yo bueno o espiritual y un yo malo, 2 brazos, 2 piernas, o sea, como que somos duales, ¿no? Y afirmas: existe la posibilidad de tener 2 almas e incluso más. A mí eso me ha llamado mucho la atención, me ha sorprendido, no sé, me ha dado que pensar. A mí también me llamó la atención y de hecho lo tenía apuntado. Te lo he pisado. Suele pasar. Explícame un poquito eso, Michael, porque la verdad es que me ha gustado mucho. Y además me siento ahí. A ver, sí, bueno, todo la frase del yin y el yang, ¿no? Pero hay aparte más, ¿no? Hay, por ejemplo, los mundos paralelos empezaron por 2, 3, incluso ya van por el 7º, bueno, y ya, bueno, la física cuántica ya pues, es una cosa que me pierde, que no estoy dentro de ese campo, y ya hablan de 11 mundos paralelos. Bueno, pues cuando nos miramos en el espejo, efectivamente, en el interior nuestro, cuando nosotros miramos un espejo, vemos el yo en el otro lado, ¿no? Vemos la parte izquierda, la parte derecha, la parte izquierda, y todo parece ser que todo en este mundo está copiado, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, 2 ojos, 2 brazos, 2 agujeros de la nariz, ¿no? Bueno, órganos importantes, bueno, pues están dobles, ¿no? El corazón está partido, tiene 2, aunque sea 4 cavidades, pero está dividido en 2, ¿no? O sea, está la cuestión de que nosotros, nuestro alma, no tengamos un alma, sino que tengamos varias almas, ¿no? Lo mismo que los chakras, ¿no? Esos puntos que tenemos en el cuerpo. Y yo, muchas veces, bueno, pues se ha fotografiado el aura, se ha llegado a fotografiar el aura y se va componiendo incluso de algunos colores, ¿no? Bueno, pues yo tengo una teoría, o creo, más bien creo, no es una teoría porque no lo puedo demostrar ni, que el ser humano, igual que el cerebro, está dividido en 2 también, ¿no? El ser humano puede tener 2 almas, incluso más, ¿no? Pero me atrevo a decir 2 almas, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta muchas veces cuando aparece en una historieta, en una película, aparece alguien, o sea, tienes una idea y aparece el ángel y el demonio? Esta es la típica escena que aparece encima del hombro un ángel diciendo no hagas esto. Exactamente, y el demonio. Eso es exactamente lo que digo. Son 2 almas, una buena y otra mala, ¿no? Y que la tenemos en el interior, ¿no? Una persona muy, muy buena significa que el alma mala está siendo devorada por el alma buena. Y una persona de esta, un psicópata, asesino en serie, de esta que tiene la maldad por naturaleza, bueno, pues el alma mala, pues se está absorbiendo el alma buena, ¿no?
Esos son dos almas, claro. Ya si ya empezamos a decir, ya me quedo en dos, ¿no? Creo que puede haber más. Michael, tú dentro de las actividades, tú has hecho muchas actividades en Coria, has hecho jornadas de misterio, has hecho conferencias. ¿Tú te sientes profeta allí en tu pueblo? ¿Tú crees que la gente valora el trabajo que tú estás haciendo y estás llevando allí a Coria? Nadie es profeta en su pueblo. Y también me gustaría saber cómo sigue ese proyecto. ¿No harán en aquella jornada o no? Sí, iba a continuar esta jornada, era para septiembre, pero bueno, no, el ayuntamiento ahora mismo la concejala de Cultura, pues no está para estos trámites. Claro. Sigo directamente, pertenezco al Gabinete de Cultura del ayuntamiento, no metido en política, sino Gabinete de Cultura, ayudando a los compañeros en los archivos históricos, digitalizando esos legajos que prácticamente se están perdiendo porque el archivo tuvo una inundación y bueno, hay que digitalizarlo rápidamente para que por lo menos lo podamos conservar dentro de un ordenador, ¿no? Dentro de un archivo digital, ¿no? Para que, bueno, esos legajos se manden a un sitio especializado para intentar conservarlo. Le he dicho antes, Paco, nadie es profeta en su pueblo, no. Hubo un tiempo que mi madre fue, ¿cómo lo podíamos describir? No me sale a mí la palabra, ¿no? La jefa de prensa las relaciones públicas, ¿no? Cuando yo tenía ya 13, 14 años, bueno, pues prácticamente ya estaba con una grabadora por ahí. Mi madre era la que me conseguía esos casos para poder investigar, entrar en casa y abrirme muchas puertas. Todo eso se ha perdido, ¿no? Es verdad, ¿no? Creen que algunas personas, algunos creen que no, que estoy equivocado en mis teorías, otros sí, otros dicen que estoy de acuerdo. Pero bueno, la reunión que nosotros más o menos que yo mantengo aquí en mi pueblo son gente académica, son gente, bueno, sí, yo puedo ir catedrático en arqueología, doctores en historia, ¿no? Y bueno, tenemos unos debates, pero sin embargo, cuando hablo yo parece ser que se callan porque, bueno, hay varios rasguños ahí en la historia que, bueno, que me dan la razón, no públicamente no, pero me la dan. Pero a tu respuesta, nadie es profeta en su pueblo, en su tierra. Michael, he leído algunos artículos que has comentado sobre la Atlántida. ¿Tú crees que la Atlántida puede estar más cerca de lo que creemos? Sí, de hecho, vivimos encima, ¿no? De hecho, vivimos encima. Curiosamente, el primer libro que yo leí, no recuerdo, lástima que no recuerdo el título ni o sea, no recuerdo el título y no recuerdo el autor, ¿no? Pero el primer libro que yo leí conscientemente fue Civilizaciones Perdidas y sobre todo de la Atlántida, ¿no? Y fue la obsesión que yo tuve siempre, ¿no? Y bueno, yo me considero heredero de Schulten, ¿no? De Hans Schulten, ¿no? El cual, bueno, él creía que la Atlántida pues estaba en Doñana, ¿no? Lo que es Doñana, incluso, bueno, James Cameron pues hizo su documental, ¿no? Llevo, por no decirte 30 años, pero llevo muchísimos años investigando el tema de la Atlántida, haciendo viajes, en archivos metidos y, bueno, localizado un punto, puedo decir más o menos, he tenido la suerte de excavar allí, ¿no? Con mi empresa, delante de arqueólogos, con arqueólogos, bueno, y bueno, he encontrado restos que hacen más factible mi teoría. Lo único que lo que puedo deciros es que hay que partir que la historia de la Atlántida viene de los diálogos de Platón, que, bueno, se lo cuentan a Solón, se lo cuenta un erudito en Egipto, ¿no? Y a partir de ahí va a Grecia y se lo cuenta Platón, y Platón lo cuenta como diálogos, ¿no? Entre dos personas. Lo único que dice, aparte que es una civilización muy avanzada, la traslada pasando lo que son pasando las columnas de Hércules, ¿no? Hay dos teorías, que la columna de Hércules es
puede ser el estrecho de Gibraltar, que yo digo que no es el estrecho de Gibraltar, solo hay que estar dentro cuando uno, o sea, yo cuando por ejemplo hablo de Colón o lo que sea, escribo de Colón, intento meterme dentro de su pellejo, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, cuando hablo de Platón, intento siempre, entre comillas, meterme dentro de Platón o meterme dentro por ejemplo, de Hércules, ¿no? La columna de Hércules, ¿no? Fue el que abrió ese paso, ¿no? Bueno, pues si alguien ha tenido oportunidad de estar dentro del estrecho de Gibraltar, en el centro, estamos hablando, son 14 kilómetros, 14 y pico, si está en el centro del estrecho de Gibraltar, si cualquiera de aquella época, cualquier romano, cualquiera, mira hacia la derecha y hacia la izquierda y ve el peñón de Gibraltar y en Marruecos el otro peñón, se da cuenta de que, bueno, de que vale, de acuerdo, Hércules, pero es una dimensión demasiado grande. Pero, sin embargo, yo tengo, y mi teoría, y bueno, hemos excavado, para mí las columnas de Hércules están hoy en día en tierra firme, dentro de la península ibérica. Y sí son dos columnas, una ha desaparecido, por desgracia, pero luego hay otro supuesto que yo considero que es la columna de Hércules, donde efectivamente alguien donde las embarcaciones pasaban por ahí, miraban a su derecha y efectivamente lo que veía era el templo, un templo a Hércules, ¿no? Pero si miraba a su izquierda, veía perfectamente el otro templo de Hércules. Hércules, Mercat y Baal, ¿no? Y tenía que pasar precisamente estamos hablando de que son 30 metros, 35 metros, un canal de 35 metros entre dos grandes montañas y en su encima dos grandes templos. Ahí sí efectivamente pasaría tú por las columnas de Hércules, miraría derecha e izquierda y el imponente acantilado y los imponentes cerros, diría tú, estamos en la columna de Hércules. Hoy en día eso está en tierra firme, dentro de la península ibérica. A partir de ahí, ¿dónde indica que está la Atlántida? Pasando las columnas de Hércules. Pues ahí estoy. He pasado las columnas de Hércules y he encontrado varios restos. Lo que sí decir que la Atlántida, como Atlántida, vamos a decir que podemos decir que no se llamaban Atlántida, no se llamaba Atlante, pero podemos encontrar una civilización muy avanzada en lo que es la provincia de Sevilla, donde esa ciudad, esa Atlántida, esa ciudad, bueno, pues un día será prácticamente imposible encontrarla porque hay que buscar en la historia. ¿Por qué hay grandes ciudades que se encuentran, por ejemplo, en Turquía, y se encuentra Petra, y se encuentra estas grandes ciudades que hoy en día están en los desiertos? ¿Por qué se encuentra? Bueno, en su época, hace 11.000 años, hace 10.000, hace 9.000, hace 5.000 años, era un vergel, ¿no? Estamos hablando de que esa civilización construyó su grande ciudad de un vergel. No se sabe por qué, ese clima cambió y ese vergel se transformó en un desierto, ¿no? Entonces tuvieron que abandonar esas ciudades e irse a otras ciudades. Mi pregunta es, si hace 15, 20.000 años había un vergel, había una ciudad muy importante, pero ese vergel existe hoy en día, 2020, sigue siendo un vergel, ¿qué pasaría? Civilización, 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 civilización. Nunca encontraríamos qué es lo que pasa en la provincia de Sevilla, por ejemplo. La provincia de Sevilla, ¿qué es lo que pasa? No podemos encontrar, porque la zona del Aljarafe, aunque Sevilla estaba dentro del lago Ligustino, bajo del agua, pero no podemos encontrar las civilizaciones primigenias porque construía civilización contra civilización. Bueno, y luego está esas civilizaciones que venían y destruían, ¿no? Destruían todo a su paso y luego construían encima, ¿no? Así que lo único que puedo decir es que la Atlántida, una ciudad que podemos decir que creo que está relacionada con los tartesos, ¿no? Porque vienen de la misma fuente, ¿no? Tartesos, ¿de dónde viene Tarteso? Tarteso lo decían los griegos, ¿no? Herodoto lo decía, ¿no? Era una civilización, la civilización más antigua y más avanzada que había más al occidente. Y que su capital, Tarsis, estaba en la desembocadura del río Tarteso, ¿no? Eso es lo único que se sabe, ¿no? Y luego ahora en estas excavaciones que tenemos, luego la historia, el problema que hay, amigos, el problema que hay que la historia se va escribiendo pues muy rápidamente, pero
sin perder la conexión que hay en la primera historia. Por ejemplo, cuando Tutankamón, desde 1929 se descubre la tumba de Tutankamón, bueno, pues empiezan a decir, bueno, que había tumbas, ¿no? Empieza la historia y rápidamente se escribe esos libros de historia, empiezan a escribir para que las facultades empiecen a estudiarse. Cristóbal Colón era genovés, todas estas historias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tenemos una ciencia, algunas cosas las podemos probar, pero ya no interesa. Por ejemplo, sé de construcciones megalíticas en forma de pirámide que aquí dentro de la provincia de Sevilla ha venido conmigo arqueólogos, historiadores, la han visto, se han puesto la mano a la cabeza, pero bueno, no interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? ¿Que en Sevilla hay pirámides más antiguas y más grandes que la pirámide de Egipto? ¿Cambiemos la historia? No, pues no se cambia. Por eso me gusta la historia oculta, ¿no? No se cambia. Ahora había que otra vez empezar a escribir la historia, ¿no? Estamos en Egipto, de Egipto parte. No. Estamos de Egipto parte, no. Está demostrado que hay pirámides más antiguas que la de Egipto. Hay escarabajos parecidos a los de Egipto en la península ibérica, más antiguos. Tan difícil es decir, tenemos tablillas de inscripción cuneiforme más antiguas que la de Mesopotamia. La tenemos constatada 1000 años, 5500 años antes de Cristo. Y sin embargo, en Mesopotamia estamos hablando de 4500, o sea, pero claro, no tenemos ciudades. El problema es que no tenemos ciudades donde ir a visitar. Yo me hago egiptólogo, yo estoy estudiando, y yo quiero ir pues me voy a especializar en civilizaciones, en egiptología. Me voy a Egipto y veo. Pero por eso en mi perfil pongo iberólogo. No hay iberólogo. ¿Qué es el iberólogo? El iberólogo para mí es que estudia la península ibérica, las civilizaciones primogénitas que estaban aquí. Lo mismo que los neandertales se extinguieron aquí, la vida, la civilización también pudo empezar aquí. Pudo empezar en lo que era un vergel, lo que era la parte de Andalucía, el Portugal, Algarve portugués, Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no? Incluso, bueno, Málaga, lo que es la parte de Andalucía, de la parte baja de la península ibérica. Yo te iba a haber preguntado que si eres aficionada a la lectura, pero es absurda, o sea, no tiene sentido esta pregunta. Soy Dentro del mundo del misterio, aparte que ya nos has contado, imagino que arqueología, civilizaciones ocultas, perdidas, ¿qué es lo que más te gusta, Michael? Dentro del misterio, el tema psicofónico, ¿no? El tema de por qué se graban voces y bueno, y son contestadas coherentemente, psicofónicas verdaderas, estamos hablando de psicofonías verdaderas, ¿no? ¿Y quién lo produce esas voces, no? Porque a mí no me vale la historia, ojo, no, para psicología no, eso lo produce mi cerebro, ¿no? Y al hablar de su cerebro, no se da cuenta, psicólogo, psiquiatra, de que, bueno, entonces mi cerebro es capaz de manipular una grabadora, sea antigua de bobina o sea ahora digital. Eso no es un fenómeno parapsicológico, eso es un fenómeno normal. Me lo vende como un fenómeno normal, ¿no? Entonces yo siempre digo la misma pregunta, hasta que los televisores de hoy en día lo vendan sin mando a distancia, toda manipulación de la mente es parapsicología. Y dirá, ¿por qué? Digo, hombre, porque con la mente no podemos cambiar un televisor, ¿no? Necesitamos mando de distancia. Entonces no es muy normal que mi mente manipule un objeto electrónico, ¿no? Bueno, pues nos hacen pensar de que los fantasmas no existen. Es mi mente la productora de esos fenómenos. Y más cuando me dicen de que 5, incluso 15 personas hemos visto el mismo fenómeno que pues, algunos pueden decir fantasmogénesis, pero son 15 personas. Y ahora dicen que es paranoia colectiva. O sea, mi cerebro está conectado al tuyo, está conectado a 15 personas a la vez. Eso no es un fenómeno paranormal, es un fenómeno normal y me lo quieren explicar. Entonces, cuando ponemos las pruebas encima de la mesa, no, lo único que pueden hacer es patalear y llorar, ¿no? Patalear y llorar. Entonces, psicofónicamente no sé el que produce esas voces, porque hay veces que he preguntado cómo me llamo y efectivamente han dicho claramente, tengo psicofonía, que dicen Michael, ¿no? O sea, bueno, ojo, es que mi mente, bueno,
Bueno, entonces, ¿por qué no puedo cambiar yo el televisor con mi mente? ¿Por qué el ordenador de aquí no puedo yo teclear con mi mente? Esas explicaciones no me valen. Es como, por ejemplo, rayo en bola. El rayo en bola es una explicación que la han traducido, la han puesto hoy en día, la han pasado de lo paranormal a lo normal. Es muy significativo la palabra paranormal, psicológico, paranormal, significa que el fenómeno que hemos sido testigos, ¿no? O que se ha producido, la ciencia actual no puede explicar ese fenómeno, un fenómeno real, no un fenómeno inventado. Por ejemplo, imagínate que levite un vaso, por poner. Hoy en día no tiene una explicación lógica, a lo mejor dentro de 30, 40, 50 años, es verdad, tenemos un poder en la mente, la telequinesis, podemos mover un objeto, ¿vale? Pero ahora mismo no podemos descifrar qué energía ha roto la gravedad, ha roto la ley de la gravedad, ¿no? Para levitar. Eso es un fenómeno paranormal. Si empezamos a descubrir un poquito cómo se hace, y encontramos algunas leyes de que se cumple, pero se realiza muy pocas veces, es un fenómeno anormal, ¿no? Anormal. Pues rayo en bola la han metido como fenómeno anormal. Y la explicación, ¿y sabes por qué? Porque un científico, un premio Nobel científico, iba con su coche y con su familia al completo, sus 2 hijos, vio el fenómeno que él creyó que era un rayo en bola. Podríamos decir que vio un ovni. Bueno, pues para él no decir que estaba loco, va a su casa y empieza a estrujarse la cabeza y saca una hipótesis que eso está en cualquiera, se mete en Google, rayo en bola. Ese fenómeno, rayo en bola, es tan paranormal, la explicación que tiene, que es tan sumamente que se pueda producir, que bueno, pero está metido con calzador dentro de la historia, dentro de la meteorología, como rayo en bola, ¿no? ¿Por qué? Porque un científico de alta reputación lo ha visto, ¿no? Pues efectivamente, la psicofonía dentro de lo paranormal es una cosa que está ahí, que lo podemos, ¿no? Que podemos decir, oye, yo he preguntado, aquí no había nadie. Incluso, bueno, hay, en la transcomunicación instrumental, bueno, hay grandísimos científicos, y bueno, y también grandísimos personajes, Darnell, Argumosa, ahora Pedro Amorós, ¿no? Bueno, que hacen experimentos dentro de la caja de Faraday, bueno, y tienen el resultado, ¿no? Cómo una onda de sonido se puede colar dentro de una jaula que está totalmente aislada, ¿no? Incluso, ojo, la NASA, incluso en el espacio, en el vacío, se han llegado a obtener psicofonías, ¿no? Lo que pasa es que no lo cuenta. Hay varias investigaciones de que en el espacio el sonido no se puede propagar, ¿no? Y se ha llegado a captar sonidos, ¿no? Así que, a tu pregunta, la psicofonía, ¿no? Es lo que yo prácticamente me estrujo la cabeza a decir quién produce esas voces. Tú has trabajado en muchos proyectos, has estado en muchos grupos, has investigado por tu cuenta. ¿Cuáles son los misterios para ti más interesantes que esconde nuestra vieja Caura, Michael? De forma breve, porque queremos hacer muchas preguntas. Bueno, sí, de forma... Bueno, el ayuntamiento, el consistorio, el ayuntamiento, pero el ayuntamiento por la historia tan grandísima que tiene. Caura tiene una historia milenaria y lo que es el complejo de donde estaba el ayuntamiento, pues desde una necrópolis romana pasando en la época de la Inquisición a cárcel, a la prisión, ¿no? Y incluso la época negra de la historia española, en este caso la guerra civil, era la prisión. El ayuntamiento fue a partir de 1974 cuando es el ayuntamiento. Pero cuando el mismo alcalde te pide ayuda, que eso es una cosa muy extraña, y tú empiezas a ver, no solo, bueno, yo he ido con muchísimos grupos de investigación, ¿no? He ido incluso con José Manuel Saldaña como sensitivo, también con Cuarto Milenio, con Aldo, y prácticamente explicaba lo mismo, ¿no? Pero en presencia nuestra hemos tenido experiencia de tipo... Ojo, de tipo extraño y de tipo paranormal. Estamos hablando de gente, yo estoy acostumbrado, lo que no estoy acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Y más cuando hay limpiadoras, hay políticos importantes que a petit comité, a puerta cerrada, se han entrevistado conmigo y han dicho que
tienen miedo, han sentido algo, lo que pasa es que no lo expresa. Luego incluso policía nacional, policía local, todo el mundo no tiene que estar equivocado, ¿no? Y llevo muchísimos años investigando y sé que ahí ha pasado algo. ¿El qué? Pues no lo sabemos, ¿no? Tenemos psicofonía, tenemos... Lo único que me falta es una prueba, tenemos sonido, pero lo que me falta es una imagen. Lo único que me falta es tener una imagen de ese señor que se ve trajeado con corbata roja, el cual se sigue paseando, ¿no? Se sigue paseando. Y hoy en día sigue pasando estos fenómenos paranormales. Un buen amigo nuestro, no voy a mentar el nombre, creo que es un poco escéptico. Tuvo una experiencia junto a mí, que nosotros nos quedamos bien, una experiencia un poco extraña, que la única manera de explicar, no tiene ninguna explicación lógica. Yo vi la de José Luis Hermida, que fue la que salió en Cuarto Milenio. ¿Y te refieres a él? ¿Puede ser José Luis Hermida? No, me refiero a, no era una investigación, era una charla que se daban allí en el ayuntamiento y nos pasaron cosas extrañas, que entre micrófonos que no funcionaban, puertas que se nos cerraban en la cara, puertas que se nos abrían y estaban cerradas con llave, o sea, cosas que la verdad sé que ahí pasa algo, ¿no? Lo que no sé el qué. ¿Cuál ha sido para ti, Michael, la experiencia que más te ha impactado, que más te ha sobresaltado? En Jerez, en otro edificio gubernamental, donde desde vigilantes, desde gente que trabajaba allí, en un edificio que, trabajaban gente hasta tarde, hasta las 12, ¿no? 11:30, 12, cuando la gente pues no se iba, ¿no? Y tuve la suerte de que contaran conmigo, por lo menos para ver lo que había allí, ¿no? Y hay una historia detrás mucho, pues normalmente al informarme históricamente había una historia de niños pequeños, muertes de niños, que eso siempre nos llama mucho la atención. Pero quisimos grabar, ¿no? Y estábamos grabando cuando escucho un cántico, ¿no? Pero ojo, que escucho un cántico en uno de esos pasillos muy grandes. Estamos hablando de un edificio, no puedo decir el nombre, donde está insonorizado, o sea, más o menos está insonorizado perfectamente, porque su función es que no salga sonido afuera, ¿no? Hoy, en este caso, que no entre dentro, ¿no? Y escucho un cántico de una mujer cantando, ¿no? Paramos la grabación, en este sentido, paramos todo el mundo y escuchamos el cántico, efectivamente. Lo teníamos grabado en un cántico de una mujer, un cántico tipo gregoriano, pero de mujeres, ¿no? En este caso no de hombres. Bueno, pues seguimos hablando y accedemos a una puerta de salida de emergencia que da a los aparcamientos, por si un edificio de 4 plantas, un edificio donde hay oficinas y de todo, y trabaja muchísima gente. Las puertas de salida es de doble hoja, incluso en una escalera buena. Pues abrimos, desde dentro podemos acceder. Y nos quedamos en uno de los rellanos de la escalera, hablando, ¿no? Hablando con uno de los testigos que estaba detrás de la cámara, ¿no? Bueno, pues estamos haciéndole preguntas y de buenas a primeras nos empiezan a responder, ¿no? O sea, habíamos 4 personas, estaba el cámara, el testigo, por decirlo, Manuel Blasco, mi compañero, Manuel Blasco, y yo. Y había una quinta voz que nos respondía. Yo decía, bueno, pero ¿usted a qué hora entra? No, pero si él no entra, no. Pero y nos estábamos mirando, se quedó lo tenemos registrado en la cámara, y efectivamente había alguien más conversando en directo las conversaciones, ¿no? Pero es que la voz salía prácticamente al lado del cámara. O sea, el cámara tenía a su lado derecho tenía el testigo para que no saliera en cámara. En cámara salíamos Manuel Blasco y yo, pero en el lado izquierdo había una persona contestándonos. Y además borde en el sentido de que no le eché cuenta, no sé qué. Pero nosotros nos quedamos mirando. Pero tú has escuchado algo, no, yo es que estoy aquí, hacen cosas así. Luego lo tenemos en la cámara y efectivamente tenemos grabado una supuesta conversación de una persona que no existe. Yo con eso ya no sé, no tengo ninguna explicación lógica. Manuel Blasco, mi compañero, mi querido compañero, es una persona, vamos a decir, escéptica, que su forma de trabajar es metódica.
también se quedó blanco como yo, ¿no? Así que esa es una de las experiencias que, bueno, hay muchísimas más, ¿no? Muchas de las experiencias que me llevo, ¿no? Y no tengo explicación ninguna. Michael, en un atraco en forma de encuesta que te hace nuestro amigo Fede, defines el mundo del misterio como equivocado. ¿A qué te refieres con que en la actualidad está equivocado? Tenemos una idea muy equivocada de lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando entretenimiento, estamos buscando que yo lo veo bien. Yo lo veo bien. A mí me dice mi hijo, lo digo como padre, me voy a quitar, me digo como padre, papá, me voy a ir siempre con la seguridad necesaria. Papá, me voy a coger una cámara de vídeo, voy a coger una cámara de grabar, voy a coger tanto instrumento, me voy a ir a grabar psicofonía a tal sitio. Ojo, prefiero eso o que se vaya de botellona o se vaya a cualquier sitio que no está bien, ¿no? O puede tener algún problema de otro índole. Yo lo veo bien. Ahora, estamos equivocados. Cualquier derribo tiene su fantasma propio, tiene su historia propia y tiene su psicofonía. Y recabo miles de psicofonías y luego, mira, un ruido, mira, me ha dicho que sí. ¿Cuántos niños murieron aquí? 20, no sé qué. No. Estamos equivocados, ¿no? No estamos equivocados. Ojo, yo puedo decirlo, estoy orgulloso de ser sevillano, bueno, y el misterio sevillano, aunque nos pongan a París, yo viajo mucho a Madrid, viajo mucho a otros sitios y siempre tenemos el estigma de ser andaluces en el sentido de que, bueno, algunos dicen que no nos sabemos expresar, pero también tengo el estigma dentro de este mundillo de que, bueno, allí estamos todo el mundo, allí parece que todo el mundo se queda, hoy ahora estamos en la pandemia, estamos en reclusión, pero imagínate, ellos se creen que todos los chavales están metidos en derribo, están metidos, no. Pero estamos equivocados. Tenemos que buscar otro sistema. Es decir, yo soy un grupo tal de investigación parapsicológica tal, pero bueno, yo he entrado aquí y, bueno, explicaron muy bien, no todo lo que se mueve, todo es un fantasma, todos son no son paridolias, y luego cuando te pones cuelga cualquier chaval, puede colgar una fotografía, puede decir, mira lo que he encontrado en tal sitio. Bueno, puede ser una paridolia, normalmente es una paridolia, no voy a decir, pero ya como tú digas que bueno, que eso se trata de un reflejo y haya gente especializada en fotografía que te puede dar la solución, ojo, ¿qué lente tenía? ¿Utilizaste flash? Y pues sí, pues no, pues sí, no, pues esto es reflexión de tal y tal, yo no soy experto en fotografía, le da la solución y ya empiezan a acribillarte, gente, mentira, tú no crees, es una niña con trenzas, bueno, pero ojo, tranquilo, por eso digo yo que está equivocado, ¿no? Es una cosa es ir a pasarlo bien, buscando algo, que te puede pasar algo, otra es que todo es paranormal, todos son fantasmas y todos son explicaciones, ¿no? La palabra de investigación está mal escrita. Investigación se empieza por la I mayúscula, ¿no? No todo es investigación, ¿no? De hecho, Fede siempre, como lo había nombrado antes, también lo nombro yo, Fede dice que creo que yo también comparto con él que aquí se investiga poquito, más bien se experimenta, que no es lo mismo una cosa que la otra. Pero bueno, ya que has abierto la calabaza esta, yo he leído por ahí también, aquí en Sevilla hay uno de estos sitios que es referente para todo lo que se ha iniciado y seguramente todos los grupos de Sevilla y muchos que no son de Sevilla han pasado por allí, que es la Casa de la Loca. Y en una de los comentarios que yo leí por ahí tuyo también, tú decías que la Casa de la Loca como tal era un fraude. Cuéntanos, Michael. ¿Qué? Bueno, era un fraude porque de las miles y miles de historias que se cuentan allí, bueno, pues la verdad pues eran 5, ¿no? Estamos hablando de 1005, ¿no? Allí, bueno, no se comenta ni se presenta Carmen, Graviela, Pepa, Juana, como quieran llamarla, loca, ¿no? Allí, nosotros que nos hemos criado, y yo me he criado allí, y yo he estado cuando esa casa estaba habitada, yo he estado ahí, por cierto, decir, los huevos fritos más espectaculares, más buenos, me lo he comido yo allí. No he vuelto a comer huevos fritos de allí, ¿no? De esa gallina. Yo lo he comentado contigo alguna que otra vez. Yo he ido con mi padre desde pequeñito, cuando vivía en Coria, a la fuente que había allí a lavar el coche. Aquella fuente, cuando íbamos a la fuente a lavar los coches desde Coria. Sí, y bueno, la casa perfectamente habitada también. Sí. Aquellas palmeras. Exactamente, Paco. ¿Y qué es lo que hacíamos los niños? Cuando ya estaba deshabitada? Se quedó deshabitada, amueblada. Yo recuerdo haber entrado allí y haber
entrado allí, habréis visto muebles, ¿no? Y con el tiempo haber desaparecido fogata. Cuando lavaban nuestros padres los coches, nosotros, en la edad ya nos habitada en la adolescencia, entrábamos a jugar, ¿no? Entrábamos a jugar allí. Allí se podía, en un domingo por la mañana, se podía allí presentar perfectamente 7 o 8 coches. Cada coche con sus niños. Una familia tenía 2, otra familia. ¿Y dónde íbamos? A lavar el coche, no. Íbamos adentro de la casa. Y le decimos, papá, vamos adentro de la casa, sin problema. Y dentro de la casa jugábamos, ¿no? Y eso. La Riguela es un terreno que, bueno, la Reguela es un terreno arqueológico, ¿no? Pero es una finca que colinda incluso con Gelbes, colinda con Palomares, término municipal con Palomares, Mairena del Aljarafe y con San Juan, ¿no? Pero es un sitio telúrico porque es casi la finalización de lo que es el Aljarafe y ya empieza la vega, ¿no? La vega del Guadalquivir, ¿no? Allí siempre ha habido el manantial del Aljarafe, desemboca allí, ¿no? Desemboca ya el Aljarafe. El Aljarafe significa lugar elevado. Se lo pusieron los musulmanes. Allí termina y allí siempre ha habido una fuente. Pero cuando digo fuente, no digo una fuente musulmana, romana también, ¿no? Siempre había una fuente. Salía de Caura, bueno, y le podía a los borricos, a las bestias, daba de beber allí y continuaba a Itálica, continuaba hacia la Ruta de la Plata, ¿no? Allí la historia es siempre real, es la aparición de niños. No sé por qué. Ojo, apariciones de niños. Con la casa ya habitada, con la casa, gente viviendo, ya se veían esos fenómenos en ese patio. Se veían esos fenómenos de apariciones de niños. Yo incluso he llegado a tener experiencias de esas apariciones de los niños. Jamás hemos escuchado, estamos hablando 82, 83, 84, 85, 86, 89, hasta que apareció todo este fenómeno de la loca, aparición de la loca. Jamás. Eso sí, sabíamos la historia de que había una familia, ojo, que era muy importante, ¿eh? Narciso Ciaurriz era de la Cren, era un terrateniente muy importante en Sevilla, ¿no? Y bueno, y eso de que se fusiló, ojo, de hecho, tengo entendido, Michael, dime si es verdad o es mentira, que la edificación de la casa participa Aníbal González también. Participa Aníbal González porque es amigo íntimo de Narciso Ciaurri. Y unas investigaciones que estamos llegando, no lo puedo decir, ¿no? Estamos llevando a cabo, incluso el ayuntamiento, parte de historiadores y eso. El ayuntamiento fuera parte, pero me refiero a una historia de que había un grupo selecto, de que había una organización secreta en Sevilla, llámela masones, llámala como quiera, que hacía unas reuniones mensuales, en los cuales pues había muchísima gente importante de Sevilla, ¿no? Gente importante, Narciso Ciaurri, y gente importante Aníbal González. Aníbal González tiene muchísimos premios y muchísimas medallas encima y participó, sí, en favor del proyecto. La casa actual tiene modificaciones y tiene ampliaciones que se hicieron a consecuencia de que había más gente, inquilinos que iban habitando la casa y necesitaban pues un almacén, una habitación extra. Han ido ampliando la casa, ¿no? Pero originalmente es una casa diseñada por Aníbal González, ¿sí? Michael, ¿tú qué prefieres? ¿Una investigación en domicilio particular o investigación en los lugares llamados paranormales? He participado en muchísimas investigaciones privadas. Lo único que pasa es que no podemos aportar ni podemos, entre comillas, aportar una solución concreta. O sea, muchas veces se creen que la tecnología cazafantasmas, como en esa película, ¿no? Esa famosa película de los años 80, ¿no? Que aparece ahí, tira la trampa y cogemos el fantasma y nos vamos, ¿no? En mi caso, en Dossier 41, pues nos dedicamos, yo como investigador histórico empiezo a recabar en archivos, empiezo a recabar historia de dónde era el lugar, familiares y esa cosa. Manuel Blasco, en este caso, utiliza más las investigaciones y esos aparatos, ¿no? Pero decir que
esa familia, bueno, cuando acude a ti está, bueno, pues está al límite, ¿no? Y crees que tú, aunque esté guiado por en este caso, un sensitivo, yo lo primero que digo que no podemos quitarle la solución, ¿no? No hay ninguna ciencia escrita donde yo vaya y porque yo sepa mucho lo que hay allí va a desaparecer. Lo que sí es verdad que psicológicamente se puede trabajar esa familia y en algunos casos ha desaparecido. Me han llegado a decir que Michael, bueno, lo que se ha desaparecido, chapó. En ese sentido, yo por dentro digo, gracias. Por dentro mí digo, gracias a Dios que, bueno, por lo menos ha desaparecido. A mí me gusta más los sitios como los sitios de trabajo, ¿no? Los sitios donde hay mucha gente que se conocen, pero personalmente no tienen vida, entre ellos no tienen una vida en común, ¿no? Ahí es cuando ayuntamiento, oficinas, en cualquier sitio de trabajo donde, por supuesto, esta investigación que nosotros hacemos no repercute a nadie, ¿no? Que es lo principal que yo digo. No engañar a nadie, no queremos engañar a nadie. Podemos decir, bueno, yo en muchas investigaciones que he ido en casas particulares al final han dicho, oye, porque aquí ha vivido tal, yo no sabía, o esto era una finca de naranjo, pues yo no lo sabía, ¿no? Bueno, pues, ojo, que muchas veces la investigación histórica es fundamental. Lo único bueno que hacemos, y también lo hacemos incluso con Cuarto Milenio, ¿no? Que me lo quedo yo, ¿no? No doy todas las claves, no doy todas las claves, por supuesto al sensitivo, llamémosle Paloma Navarrete, llamémosle Aldo Linares, en este caso, o José Manuel Saldaña, no saben absolutamente nada de nada. Pero bueno, Manuel o Carlos Largo, cualquiera que he trabajado, bueno, pues tiene una pincelada, ¿no? Pero el 100% de la historia la conozco yo, ¿no? Y yo me quedo muchas veces asombrado cuando esos sensitivos empiezan a hablar o captan alguna psicofonía, alguna voz que aparentemente para ellos no significa nada, pero para mí sí significa algo, ¿no? Un nombre o un apodo, lo que sea, que yo he estudiado y que va relacionado, ¿no? Así que, a tu pregunta, prefiero un sitio donde no esté el sentimiento de una persona, de una vivienda particular, ¿no? Que sea un trabajo o sea algo que no sea una vivienda privada, ¿no? Michael, ¿en las redes sociales te muestras tal y como eres o eres políticamente correcto? Bueno, las redes sociales prácticamente, hombre, si me llegas a hablar hace 10 años, pues sería metido en política, metido en temas de fútbol, lo que sea, pero los desengaños, ojo, en mi caso particular, los desengaños he ido apartando de mí. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Yo era un gran aficionado al fútbol, socio de equipos, de un equipo, iba, pero luego cuando ya retomé los estudios, porque en geografía también estudiamos el comportamiento humano, hambrunas, esas cosas, y entre los amigos había gente que a lo mejor en su casa no podía llegar a final de mes y se sacaban el carnet, ¿no? De este club, ¿no? Y luego veía yo a esos futbolistas cobrando millonadas y millonadas y millonadas y millonadas. Llegó un momento en que en que dije, ¿es un deporte o es una profesión? Y lo aparté de mi vida y bueno, tantos así que, bueno, que no sé ahora mismo ni quién es el portero, ni el futbolista, ni el delantero, solo sé Sevilla y Betis, por supuesto. Ojo, no significa que no vea cuando está Sevilla y Betis, por ejemplo, pues me siento con mi familia a verlo, lo que sea. Con la política pasó lo mismo, ¿no? Me ha defraudado tanto, y ojo, y lo digo aquí, no me da vergüenza, ¿eh? Cuando salgamos de aquí, no vuelvo a votar. Votaré una vez al que yo crea que lo está haciendo bien, pero a partir de no volveré a votar en mi vida. Me han defraudado totalmente el político, porque en mi trabajo, vamos a decir, los estudios, camionero. ¿Yo digo a un político que coja mi camión? No. El político tiene que estar seguro que yo me levanto a tal hora y cojo mi camión, ¿no? ¿Para qué está el político? Para ahora. Para que cuando pase esto, ¿por qué cobra tanto? Para que cuando pase una cosa aquí, diga, señores, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué es lo que pasa? No es que no cobro, no. Dinero para acá, dinero para allá, sanidad, o sea, no quiero hablar en política, sino me estoy refiriendo a que me han defraudado tanto. Tantos así que ellos siguen cobrando el sueldo íntegro y hay personas que, en este caso los que han padecido el ERTE, ¿qué ha pasado? Hasta el día 10 de mayo no cobran, cobrarán 2 meses, ¿no? No cobran, pero ellos sí, de dieta 1.900 euros,
es un tema que para mí me ha defraudado. La política dentro de nada pasará al lado izquierdo, y por eso no es que sea políticamente correcto, sino que discuto. No discuto por cosas livianas, ¿no? Cosas livianas. He aprendido, es mejor callar que calla otorga, ¿no? Antes has nombrado ya, en un par de ocasiones has nombrado ya a tu compañero, a Manuel Blasco, y tenéis ustedes un proyecto en común también que es Dossier 41. Y con Dossier 41 hicisteis algo que era catalepsia y el tratamiento en vida, investigación que hiciste en el cementerio de Lora. ¿Qué has aportado eso de positivo? ¿Con qué te queda de aquella investigación y qué es lo que ha aportado de negativo? Que creo que también hay algo de negativo en ella, ¿no, Michael? Bueno, lo positivo es que, bueno, no, a partir de la radio de allí de Lora, pues un compañero dijo que había habido casos, ¿no? Bueno, en los años 90, de que había habido casos de personas que habían sido enterradas y que había sido enterrada en los años 80, y que en los 90, a principios casi de los 2000, bueno, pues esa familia quiso trasladar los restos por problemas, por cosas familiares, quisieron trasladar los restos. Entonces se hizo una exhumación, ¿no? Una exhumación. El encargado sacó los restos, y cuando quisieron, el ataúd estaba en mal estado, cuando quisieron trasladarlo, meterlo en una bolsa para trasladar, se dio cuenta de que estaba al contrario, ¿no? Estaba la cabeza allí, o sea, estaba al contrario, o sea, la cabeza donde debería estar los pies, ¿no? Ojo, así no se entierra una persona, ¿no? Bueno, con signos de arañazo, signos de haber estado forzando dentro. Pocos meses después, pues efectivamente, otra familia hace lo mismo, hace otro problema familiar, pues su familia lo quiere quitar de ahí, y en este caso aparece al revés, ¿no? Aparece boca abajo y también con arañazo. De eso tuvo que venir un médico forense, y certificar, es que lo tuvo que certificar, tuvo que hacer un acta diciendo, señores, esta persona ha sido enterrada en vida, ha sido enterrada con vida. Y luego las investigaciones. Y eso es muy extraño, ¿no? Yo, como investigador histórico y como historiador, bueno, pues hice una investigación, y bueno, eso en el siglo XX prácticamente no debería ocurrir. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó las investigaciones, y bueno, y me llegó en este caso lo positivo es que el cementerio de Lora del Río es un cementerio precioso, un cementerio que no es el que estamos nosotros acostumbrados, un cementerio, digámoslo, un cementerio tipo antiguo, ¿no? Todas las tumbas están en el suelo. De hecho, se tuvo que cambiar, los pueblos tuvieron que cambiar de sistema, tuvieron que hacer nicho para que en el hueco en una sola planta pudiera haber estado enterrada pues 4 o 5 personas, ¿no? En Lora del Río, un cementerio precioso, cementerio donde cada tumba es original, cada tumba es diferente, tiene su lápida, o sea, cada tumba tiene su historia, ¿no? Y aquello es precioso, ¿no? Y bueno, y nos pasó algo que aparece en el vídeo, y bueno, entrando todavía de día, teníamos permiso del ayuntamiento, y luego la policía local fue muy amable y nos abrió, y bueno, el teléfono, si pasa cualquier cosa, nos llama. Nos abrió y nos cerró, ¿no? Y yo al entrar empezamos a poner cámaras. Ojo, siempre respetuando, o sea, siempre con mucho respeto, no grabando, en este caso, no grabando, porque nosotros lo que queríamos hacer era un reportaje sobre que es muy extraño que haya un caso de enterramiento vida, y queríamos explicar lo que es la catalepsia. Y bueno, y entrando por la puerta principal veo como algo de color rosa, rojo, empieza a moverse, y me parece que hay alguien escondiéndose entre las lápidas, ¿no? Entre 2 tumbas, pero bueno, estábamos solos, ¿no? Y ya estábamos grabando, estábamos haciendo la explicación, y el cámara me dice, es que estoy viendo una sombra allí. Manuel Blasco empezó a decir, bueno, pero es que yo también he visto una sombra así. Y ya cuando el chico, un investigador, tuvimos que invitar y entrevistar a un chaval de allí, un investigador de allí de Lora del Río, que había estado anteriormente en una investigación, en este caso sí parapsicológica, una investigación allí, había estado allí y le había pasado. Y nos cuenta la misma historia, que ve una sombra allí. Entonces ya digo, ojo, ya aquí no, esto no es normal, ¿no?
y captamos pusimos grabadora, en la misma cámara, empezamos a escuchar cánticos de muy extraños, ¿no? Cánticos de niños, unos extraños cánticos. Eso es lo negativo y lo positivo, eso es lo positivo. Y lo negativo es que nos metieron un embolado, ¿no? ¿Te refieres a eso, no, Paco? Eso. Que nos metieron un Que embolado. vas con la buena fe que al final Nos metieron un embolado políticamente entre un partido que estaba en el gobierno, el partido de la oposición, se filtraron de que nosotros habíamos estado incluso bailando encima, cachondeándonos de los fallecidos allí, grabando. Lo más curioso es que ponen un enlace, y aquí está el vídeo, ¿no? Y ponen un enlace de un vídeo que se grabó, un vídeo que se grabó hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ojo, estando yo en el trabajo, estando en la cantera trabajando, estábamos dinamitando, ¿no? La cantera, pues utilizamos explosivos para extraer la roca, ¿no? De la roca madre, ¿no? Y cuando empiezo a recibir llamadas extrañas, números extraños, y me dicen, soy de la cadena SER de las noticias, soy de Canal Sur de las noticias, soy de Zapping. Yo lo leí en prensa, concretamente. Pero bueno, no, usted, ojo, también un programa un programa que se emite todos los días por la mañana, ¿no? Donde hay muchos tertulianos, ¿no? Y también intentó contactar conmigo en directo, ¿no? Y bueno, la mitad dije que no, ¿no? Y bueno, y riñéndome incluso, bueno, me querían prender fuego allí, bueno, yo, persona no grata en Lora del Río, cuando nosotros hicimos una historia de catalexia, ¿no? Pero esa lección la aprendí, ¿no? Y seguro que intentaremos que no volver a repetir el mismo error. Yo te iba a preguntar, Michael, ¿a qué lugar no volvería? Obviando no, pero ha vuelto. Michael es perseverante. A otra cosa, pero ha vuelto. No hay problema, ¿verdad, Michael? Sí, pero bueno, no voy a intentar de dejar tener las cosas bien atadas y si me dan un permiso para un sitio, tener la firma en este caso, si por ejemplo, bueno, es un sitio gubernamental y tenemos la firma del alcalde, me intenté por lo menos tener la firma de la oposición, ¿no? Porque para lo menos no haya conflictos. Los cementerios, la verdad, la gente fueron increíbles, la gente nos lincharon públicamente. Yo de aquí decir que, bueno, una vez que salió el vídeo, ya se tranquilizaron porque nosotros no íbamos ni a ocasión. De hecho, nosotros, todo el mundo tenemos en un cementerio familiares, ¿no? Yo no voy a ir a un cementerio a grabar fotografía, ni grabar tumbas de nadie, ni sobre todo el cachondeo, ¿no? Es una cosa que la tengo bien claro que no... Ya tener la autorización de todas las partes. Michael, antes que te hemos cortado, ¿qué piensas o qué crees que vamos a aprender de esta situación, la que estamos pasando ahora? Esta situación, bueno, lo estamos ya, ¿no? Lo estamos aprendiendo ya, ¿no? El saber que con menos se vive, la libertad. Antes, por ejemplo, lo digo en mi caso, no lo digo en mi caso, yo llegaba de trabajar, a lo mejor llegaba los estudios, resulta que llego de trabajar, me tengo que poner a estudiar porque tengo un examen en tal fecha. Y luego, claro, cuando yo llego la parienta es normal, ¿no? Cuando yo llego el parienta trabaja hasta mediodía, pero después sigue normal, sigue en la casa. Pero cuando llego por la tarde, pues a lo mejor dice, niño, vamos a tomar un café. Y yo, por no decirte 100% o 25%, no salía, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora esta situación ha aprendido que un café en una buena terraza, en un chiringuito, en un bar, en un banco, viendo pasear a la gente, observando las palomas. Ojo, esto Paco lo sabe, ¿no? Creo, digo, en la península ibérica no hay un sitio donde se pueda tomar una cervecita, una tapita y vea ese magnífico río con esos pedazos de barco pasando a 15 metros de ti. ¿Verdad? Y que algunos son cargueros, que son estéticamente son feos, pero pasan algunos cruceros muy, muy bonitos, veleros, ¿no? Y bueno, y te saludan que le puedes ver incluso la cara, ¿no? Eso
por ahí vamos a cambiar. Y luego eso, que no necesitamos tenerlo todo. No quiero tener el mejor ordenador, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores gafas, los mejores zapatos. En mi interior eso ha evolucionado. Yo estoy aprendiendo de esto. Yo cuando salga a la calle, con menos se puede vivir, ¿no? Y lo que antes era una tontería, que era mirar a una paloma, mirar a la gente pasear, pues hoy en día pues será para mí lo más grande que hay, ¿no? La libertad, ¿no? Ver el cielo, ver amanecer. Una cosa que hemos aprendido ahora es ver amanecer, ¿no? El amanecer, el planeta Tierra está evolucionando, es un ser vivo, ¿no? Por eso ahora hay quien dice el hum, ¿no? Ese zumbido que hay, esa trompeta, ahora estos volcanes que están en erupción, eso nos pasa incluso a nosotros, nuestro cuerpo, cuando incluso empezamos a hacer un poquito de ejercicio, el cuerpo empieza a tonificarse bien, pero nos sentimos agujetas, nos sentimos mal. La Tierra pasa exactamente igual. Un 60% de las ciudades, la capa de ozono, la atmósfera se ha regenerado un 60%, eso es muchísimo. El amanecer que nosotros estamos viendo ahora no se veía desde 1880. 1880, estamos hablando. 1900. Esos amaneceres, como se está viendo ahora en la luna. Cada ciudad tiene una capa de polución, de contaminación, y hoy en día es magnífico ver el cielo, ¿no? Bueno, eso es una cosa también que tenemos que aprender, ¿no? Otra cosa también muy importante, que antes que se me olvide, vamos a tener también problemas, ¿no? Los animales, los hábitats de los animales han cambiado, ¿no? Antes, por ejemplo, había animales que en una fuente pública, pues tenían miedo del ser humano y no bebían, ¿no? Ahora están entrando dentro de las ciudades, y no por la alimentación, ojo, no por la alimentación, sino por la curiosidad, ¿no? De que nunca han entrado ahí, están viendo que no hay peligro y están entrando. Eso sí eso vamos a tener un problema cuando ahora empecemos a salir poquito a poco, vamos a ver animales que nunca hemos visto o que se suponía que eran animales silvestres, van a estar conviviendo con nosotros en plena ciudad. De todas formas, tú convendrás conmigo que los animales son más inteligentes que nosotros y pronto cuando nos vean desaparecerán de nuevo, no creo que vayan a aguantar mucho. De hecho, tú hablas por ahí mucho de animales y de la sensibilidad que tienen los animales a la hora de la muerte y todo ese tipo de cosas, pero a mí nosotros que el grupo es Misterios y Leyendas, hay uno de las leyendas quizás de las más bonitas que hay, que es la del Cristo de la Veracruz. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar una tarde contigo allí en aquella ermita. Yo me la sé, pero habrá mucha gente que no la conozca y la cuentas tú mejor que yo para que te hagas más chulo. No habla un poquillo de aquella leyenda, Michael. De cómo supuestamente cómo apareció el Cristo de la Veracruz, ¿no? La leyenda cuenta, sí, que no se sabe exactamente la fecha de la aparición del Cristo de la Veracruz. Pero la leyenda cuenta de que, había unos misioneros franciscanos, ya se había descubierto el Nuevo Mundo, recién descubierto el Nuevo Mundo, y estos misioneros franciscanos querían hacer misiones, hacer tres misiones en el Nuevo Mundo. Cada misión significa hacer una ermita o una iglesia, y cada iglesia y ermita necesitaba su imagen, ¿no? Y había la imagen de tres crucificados, ¿no? Bueno, pues se carga en el puerto de Sevilla esas carabelas, porque eran más de una esas carabelas. Y se ven que, parece ser que sueltan las maromas, sueltan las amarras, y esa carabela parece ser que no tira, no se mueve. Sin embargo, otras sí, ¿no? Pero ¿qué le pasa? Parece creyendo que estaba varada, ¿no? Nada. Al estar varada, ¿qué es lo que hacen? Vamos a intentar quitar cosas para que suba el barco, y así y empiezan a sacar cosas y no reacciona. Pero en el momento que saca un Cristo de la Veracruz, el barco hace el giro, esta carabela hace el giro, hace el intento de navegar. Dice, ojo, pues lo dejamos tal como está. Ya el Cristo de la Veracruz, que está fuera, lo vamos a dejar fuera. Ese Cristo de la Veracruz, pues el Cristo de la Veracruz se puso en la Plaza San Andrés y se puso en una iglesia. Y claro, continuaron río abajo, porque hay que pasar río abajo, los que sean de Sevilla, luego iba a decir San Lucas Barrameda, que era desembocadura, que pasa por San Juan, pasa por Coria del Río, y de Coria del Río pues ya tira de Doñana y tira dirección San Lucas Barrameda.
a la altura de una curva, que hoy en día, pues la curva, le llaman la curva, hoy en día por ahí no pasan los barcos, pero antiguamente pasaba que la curva del Cross, le llaman, que es en la altura de San Juan del Nafarache, cuando otra vez se queda varado se queda el barco varado. Otra vez lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Empiezan en una de esas carabelas, empiezan a soltar lastre, pero lastre que es comida y eso, y nada, hasta que otra vez sacan el segundo Cristo de la Veracruz y empieza el barco otra vez a navegar. Ojo, pues entonces no quiere el Cristo no quiere quiere quedarse aquí. Empiezan a buscar allí y encuentran una hacienda con una ermita en la hacienda, que esa hacienda se llama la del Valparaíso. Y claro, estos monjes pues la depositan la depositan ahí. Y efectivamente se montan otra vez y en la carabela y sigue. A la altura de Coria, justo enfrente de la ermita de la Veracruz, pasa exactamente igual, ¿no? Se queda varado justo en medio del río, que era imposible. Se dan cuenta ya se dan cuenta estos monjes franciscanos de que, bueno, de que aquello no es nada normal y que parecía otra vez que ese Cristo quería quedarse, ¿dónde? Miraron enfrente y vieron la ermita de la Veracruz. Y efectivamente bajan de la carabela y lo depositan allí en la ermita de la Veracruz, depositan el Cristo y esos tres monjes, bueno, continúan su camino hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, la leyenda de cómo apareció allí. No se sabe la fecha, ¿no? Más o menos se tiene. El Cristo de Veracruz, si se sabe, es de talla anónima, pero es gótico tardío, el arte es gótico tardío y la fechan a principios de 1500, febrero-marzo de 1500. Es una talla también antiquísima y es el Cristo más antiguo que sale en procesión, ¿no? Se arriesgan, estos hermanos de la Veracruz se arriesgan en sacar esa obra de arte de incalculable valor, a sacarlo a la calle, ¿no? Y es el Cristo más antiguo que se puede ver contemplar en lo alto de un paso, ¿no? Michael, cuéntame un libro y una película que te haya marcado. La película fue Indiana Jones, Indiana Jones en busca del arca perdida, ¿no? Eso fue cuando yo verdaderamente me reconocí, pero ojo, no lo digo yo, ¿no? Eso prácticamente el que le gusta la historia y el misterio prácticamente se ve como atraído, ¿no? Cuando yo, estudiando un poco historia, hablando de pequeño, leía cosas del Arca de la Alianza, que yo creía que el Arca de la Alianza sí había perdurado en los siglos y estaba en una iglesia guardada que se podía visitar. Gracias a esa película empecé a investigar y no es una reliquia que, bueno, prácticamente en Etiopía se dice que está, pero se perdió, ¿no? Ahí fue cuando la arqueología, amante de la arqueología y el misterio se unió y formó el Michael que estáis viendo ahora, ¿no? Ese entusiasmo por la historia, la arqueología y sobre todo el misterio. Yo siempre tengo una frase que dice: no hay misterio sin historia, ojo, pero no hay historia sin misterio. Y ahí cuando empecé yo a querer hacer lo que, bueno, prácticamente no lo soy porque no tengo la carrera en el bolsillo, pero bueno, puedo decir que estoy súper satisfecho trabajando. He trabajado con arqueólogos, con historiadores, excavando, he estado en sitio. Ojo, y ellos también me consideran como si tuviese el título colgado, ¿no? Como si tuviese el título colgado. Porque ya te digo que soy autodidacta al máximo. La práctica que estás teniendo, pues, digamos, sustituye a la teoría que nos has dado en la carrera. Y un libro, pues te voy a decir el último, y bueno, el último es de un amigo que habéis tenido ahí, que es Óscar Fábregas, que es Prohibido excavar en ese pueblo, ¿no? Es el último libro que me lo facilitó él, ¿no? Y bueno, y me siento muy identificado en el sentido de que efectivamente tengo pruebas, he llevado pruebas a organizaciones para decir, señores, hacer esa prueba. Le han hecho prueba y dice, pues, esto es, ¿dónde está? Digo, pues esto es una supuesta pirámide. Y no digo ya supuesta, ¿no? Porque, bueno, hay sitios, hay montículos donde he tenido suerte de pasar el georradar y hemos sabido de que ahí abajo hay una construcción. No quieren saber nada. Pero a raíz de unas últimas lluvias que hubo no hace mucho,
¿Qué sorpresa me llevo? Amigos, llego al sitio y veo que la tierra se ha desprendido, ojo, y veo esa construcción que está dentro. Me meto las manos en la cabeza, voy con mi hijo, por supuesto, mi hijo pues me lo intento llevar a todos estos sitios y comprobamos de que eso es una construcción hecha por el hombre. Miramos, hacemos fotografía, miramos al cielo y estamos... ¿qué construcción podía hacer? Es como si fuese triangular así, ¿no? Que terminan así. En Egipto la hay mucho, ¿no? Pero aquí lo hay, ¿no? Es una pirámide. Y cuando llevo engañado, vamos a intentar investigar eso y dice, esto puede ser, depende, ¿no? Puede ser antiquísimo, ¿no? Yo que diría que 4.500, 5.000 años, no se sabe precisamente. Digo, vale. Por eso, y prohibido excavar en ese pueblo, ¿no? No, tú estás loco, ¿no? Eso no interesa, ¿no? Ojo, os voy a decir una cosa ahora que se me ha ido, antes de que se me vaya. Al decirme que me siento identificado con Indiana Jones, como a muchísimo que le encanta la arqueología y el misterio, tengo que decir que ¿quién de vosotros ha visto Tadeo Jones 2? No la he visto. Yo sí la he visto. Yo sí la he visto. La he visto, pero no me preguntes de ella porque ya se me olvida Yo la película. tampoco, ahora mismo no me acuerdo. Sí, yo sí la he visto. Bueno, pues resulta que, bueno, mis hijos, bueno, ahora que nos estamos tragando tantas películas, y sí, pues la he visto, ¿no? Bueno, pues no es que me sienta identificado. Os voy a decir, bueno, el protagonista tiene la mitad del nombre español y la mitad inglés. Tadeo Jones, ¿vale? Michael Martínez. Trabaja en la construcción, Trabaja en la construcción y está estudiando arqueología, ¿no? Prácticamente igual que yo, ¿no? Su mujer o su novia se llama Sara, ¿no? Mi mujer se llama Sara, ¿no? Él va ataviado con un perro y un pájaro, ¿no? Bueno, pues yo en mi casa voy con un perro muy parecido a él y con una ninfa, ¿no? Con un pájaro que también es un pájaro exótico ahí, ¿no? Pero ahí no acaba la solución, ¿no? En este Tadeo Jones, bueno, no quiero decir, va buscando una civilización antigua, los tartesos, y busca una ciudad que se llama Setefilla, que es Sevilla, ¿no? Y va buscando un templo fenicio, a Dios Baal, ¿no? ¿Te suena, Paco, todo esto? Bueno, pues prácticamente tiene un fallo la película, no voy a decir por qué, porque si hubiese sido yo no hubiese fallado, dice unas coordenadas que no es, pero bueno, una película. Bueno, cuando yo lo estaba viendo ahí, me estaba viendo reflejado totalmente, ¿no? Reflejado. Y es un orgullo, bueno, ojo, es una coincidencia, pero bueno, puedo decir que prácticamente se está cumpliendo todo, porque bueno, mi fan es intentar, Schulte murió diciendo dónde él creía que estaba la Atlántida, pero antes de morir le dijo a gente que ha llegado a mí, le dijo que si no estaba aquí, estaba en otro sitio, ¿no? Y ahí he continuado yo, ¿no? He continuado los pasos del Schulte, ¿no? Y nada, yo decir eso, que me siento incomprendido, pero bueno, yo entre amigos como vosotros y bueno, y cuando nos rodeamos, pues empezamos a hablar y bueno, yo estoy encantado. Siempre rodeando de misterio y siempre sabiendo que no hay ninguna historia que no tenga un misterio detrás y que, bueno, por supuesto estamos hablando de que poquito a poco la ciencia pues irá a estos misterios que a nosotros nos gusta, la parapsicología, la psicofonía, pues prácticamente poquito a poco. Bueno, la parapsicología en este caso va muy lento porque, bueno, llevamos años y no hemos descifrado qué es lo que realmente hace esas voces, ¿no? Pues uno dice la mente, otro dice lo que sea, ¿no? Así que seguiremos en la brecha, ¿no? Estudiando estos temas. Michael, ya que has nombrado el cine, una película casi obligada hasta ahora. Es una pregunta. Una película de miedo que te haya gustado, Una película de... Vamos a ver si no he escuchado últimamente. No, una película, no suelo ver películas de terror, ¿no? Porque, bueno, El Exorcista, ¿no? Es la película que a mí más película de terror que más me fascinó, ¿no? No porque en aquel entonces tampoco estaba muy interesado en el tema de los exorcismos, ¿no? Estaba más interesado en otros temas, ¿no? Pero a lo largo de la historia me he dado cuenta de que la realidad supera la ficción, ¿no? Ha habido casos de posesiones, entre comillas, no vamos a decir posesiones diabólicas,
Y de hecho he sido presencial, he estado presente en una de ellas, como una persona se transformaba por completo, una persona que se le ha hinchado la cara, una persona que empezaba a hablar con otra voz, una persona con una fuerza sobrehumana, y luego unas contestaciones que esa misma persona con la que estamos hablando no debería saber, ¿no? No debería saber, ¿no? Eso me hace a mí pensar de que, bueno, de que hay algo más ahí, ¿no? Y por eso El Exorcista es una... Luego ha visto otras películas como El exorcismo de otras niñas, ¿no? Pero El Exorcista fue la que me marcó. De hecho, tuve miedo, ¿no? Porque me cogió en una época también que no... Me cogió más joven, ¿no? Michael, bueno, vamos a terminar. Yo esta pregunta no te la iba a hacer a ti, pero llevo viéndote desde que hemos empezado y si te voy a pedir que te eche un poquito a tu derecha, porque la parte trasera tiene la sábana santa. Y lo he hecho la pregunta a todo el mundo y no te voy a dejar de hacer ti cuando llevo todo el día viendo la sábana santa de Turín detrás tuya. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Es el Hijo de Dios de Nazaret que está impregnado en esa imagen que tiene detrás tuya? ¿Tú qué crees que es lo que es la sábana santa? La sábana santa es una también de mis predilecciones porque podemos estar ante una reliquia que la podemos palpar, pero mis investigaciones son, aquí habéis tenido también un experto como el Bauti, ¿no? Por ejemplo, y gente que sabe, ¿no? Pero el Bauti iba por otro camino y yo voy a decir otro camino. Lo que vemos en la sábana santa es una pintura. Ojo, una pintura 2D. Voy a dejar aquí una pregunta. 2D. No es tridimensional. Si todo el mundo cogemos un paño blanco, nos pintamos la cara, el rostro, el cuerpo, pero sobre todo el rostro, nos lo pintamos de pintura roja y nos ponemos ese lienzo, esa toalla, ese paño en la cara y nos vamos dando poquito a poco con esos dedos para que se nos forme, para que se quede bien plasmado nuestro rostro, ¿no? Cuando ¿se habéis fijado en mi rostro, no? ¿Se habéis fijado? Bueno, pues hace poco he hecho esa misma experiencia, ¿no? Cuando quitas el lienzo, quitas la tela y la abres, si yo se lo enseño a una persona y digo nada, dice que es una mancha. No se aprecia el rostro de una persona humana, porque la nariz, el hueco de la nariz, los ojos están en 3 dimensiones. Al abrirlo, eso es lo que le pasa al paño del Oviedo, por ejemplo, que es una mancha. Eso perfectamente podría ser una sábana encima de un cuerpo. Lo que se ve en lo que tengo atrás es un dibujo, o sea, vamos a ver, no un dibujo, que lo haya dibujado. Lo que tú quieres decir es que si pones una imagen cuando tú eso la tienes en el cuerpo, al estirarla, la imagen se abre mucho más. No es la misma formación que tienes detrás de la sábana santa. Claro, no podría decir que es un rostro humano, ni cuerpo, nada. No se apreciaría nada. Lo que hay ahí no es una sábana que ha estado encima de un cuerpo y ese cuerpo, el sudor se ha pegado. Lo que quiero decir es otra cosa. Hay una teoría que dice, bueno, que una energía, la energía del mismo cuerpo, puede efectivamente, cada poro, ahí sí, cada poro, cada milímetro de tu piel se va plasmando arriba, sí quedaría una imagen 2D, ¿no? Por eso digo que lo que hay ahí es una imagen 2D, no tridimensional. Y luego, anatómicamente es un cuerpo, se ha estudiado mucho, no encuentro explicación la largura que tienen las extremidades y, sobre todo, los genitales. Para mí, es una imagen que estaba predestinada a estar expuesta. Y eso es lo que a mí me retrae. ¿Me entendéis? Una imagen que está hecha, ojo, no sé por quién, que está predispuesta para que esté expuesta. Pero por un fenómeno. Porque de la época que está datada de todo el tema, tenía que ser un fenómeno que hiciera esa imagen. Todavía, exactamente, ese es el dilema. No se ha encontrado, no se ha podido replicar. Se ha hecho fotografía en lienzo, o sea, en el lienzo ha quedado un poquito, pero lo que hay ahí no es pintura, tiene ADN, o sea, que lo que hay sangre es ADN,
Y luego, bueno, no se puede falsificar, en el sentido de que no se puede recrear. Si estamos hablando de que retrocedemos en el tiempo, Paco, si vamos retrocediendo en el tiempo, ¿qué personaje, qué tecnología ha podido plasmar eso? Por eso digo yo que yo tengo mis dudas en el sentido de que tengo dudas en que esa imagen puede ser que sea hecha por Jesús de Nazaret, pero con una intención de que fuera expuesta, ¿no? De que fuera expuesta. Es que prácticamente lo puedes poner en un colegio, ¿no? Porque los genitales lo tienen tapado, ¿no? ¿A quién? ¿Quién era pudoroso? Cuando Jesús estaba en la cruz, desnudo, ¿no? O sea, todo el mundo, todo aquel que pasaba, lo del paño, bueno, todo aquel que pasaba lo veía totalmente desnudo, ¿no? No, eso del paño, eso es porque, bueno, en la película había que poner había que tapar la vergüenza, eso es normal. Ahora, la largura de esas manos están totalmente alargadas, si no, ojo, hacerlo vosotros, tenderos, intentar sin flexionar la espalda. Os tumbáis en la cama, sin flexionar un poco la espalda, taparos los genitales por completo con las manos, así. Solo la única manera es que, como está la sábana santa, unas manos descomunales. Ahí está la cuestión de que el por qué tenían que tapar la vergüenza. Hoy en día, pues claro, tapar la vergüenza de quién. Si estamos hablando de nuestro Señor, de Jesucristo, claro, imagínate, estamos hablando de un hombre de 1,87 m, de la Sábana Santa, un hombre bastante alto para aquella época, pero bueno, que tuviera los genitales, pues a la vista de todo, ¿no? Bueno, no pasaría, vamos, en gente normal no pasaría nada, ¿no? Pero siempre había comparaciones, ¿no? Que si fuese grande, malo, si fuese pequeño, malo, si fuese... Entonces, la única manera es taparlo. Ojo, se ha tapado, yo no lo sé, porque no he estado delante de la síndrome ni la he podido investigar en la tela. Se ha podido manipular que sea totalmente esa imagen, sea totalmente cierta de que nadie se sabe el origen, pero que los genitales estuvieran artificialmente tapados. Porque nadie me ha dicho a mí que la sábana santa no es una pintura, ojo. ¿Dónde se ha analizado? Todo, han cogido muestras de la cara, han cogido muestras. Quiero ver si se ha analizado esos dedos, esa largura de esas manos, si ya se ha analizado si no están manipuladas, ¿no? Y bueno, no quiero quitar con el mito. Yo digo que si no se ha podido hoy en día, en el siglo XXI, replicar la Sábana Santa, ahí hay algo muy extraño. Es lo único que puedo decir. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Porque ya te digo, llevamos ya la horita y media y... Digo, hemos hablado hoy de lo divino, de lo humano, hemos hablado del misterio, de las leyendas y ha sido un gustazo tenerte con nosotros, Michael. Esperemos que te lo hayas pasado bien en esta charla entre amigos y que vamos a repetirla muy prontito, bien en directo, o bien otra vez por aquí si hace falta, porque como siempre nos pasa, se nos quedan muchas cosas pendientes. Para mí ha sido un placer y más estando entre amigos, charlando y bueno, sabes que si no me cortas, pues imagínate. Lo sé. Por eso muchas veces te pedí un poquito de brevedad porque queríamos preguntarte muchas más cosas, pero bueno, lo dicho, lo postergamos para otro momento y seguiremos la charla un poquito más adelante, ¿vale? Muy bien, perfecto. Darte las gracias, Michael, en nombre de todos los que componemos Hispal. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Michael. Gracias a vosotros. Placer.